En este domingo 28 del tiempo ordinario hemos escuchado el Evangelio de los 10 leprosos. Un evangelio en el cual vemos muchas actitudes, buenas y malas. Vemos actitudes buenas como el agradecimiento y la solidaridad. Y también vemos actitudes malas como el individualismo. Vamos a explicar un poco estas tres actitudes que aparecen en este evangelio. Y lo primero que tenemos que hacer es ponernos en situación, comprender la situación de los leprosos en tiempo de Jesús. En aquellos tiempos, tener la lepra era como morir en vida. La situación de un leproso en tiempos de Jesús era realmente difícil. Los leprosos en tiempo de Jesús tenían que vivir apartados de la sociedad, alejados de la sociedad, alejados de su familia. No se podían acercar a nadie. Incluso cuando se acercaban a un pueblo, tenían que ir tocando una campanilla y gritando leproso, leproso, para que nadie se acercase a ellos. También hay que entender aquellos tiempos de Jesús porque era la única manera que tenían de no contagiarse con la lepra. También los leprosos tenían otra situación realmente difícil. Era la propia enfermedad, esas llagas que le consumían la carne. Y además no podía nadie curarles, ni atenderles, ningún médico, ningún familiar, nadie podía atenderles. Y a todo esto se les unía algo más, algo ya moral, algo psicológico, porque en la creencia judía ellos creían que la persona que tenía la lepra se debía a que algo malo había hecho y que era un castigo de Dios, cosa totalmente incierta, pero era la mentalidad del pueblo judío con lo que eso significaba para las personas que contraían la lepra. Pero a pesar de esta situación tan difícil, podemos apreciar algo muy bonito. Estos leprosos están en una situación límite, en una situación de auténtico dolor. Pero hay algo muy bonito. Están unidos. Ese dolor que sufren todos ellos les ha llevado a unirse, a ser solidarios, a vivir en común, a ayudarse unos a otros. De hecho, entre ellos hay incluso un samaritano entre los 10 leprosos. Y ya sabemos que los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí, pues el dolor hace que se hablen entre sí y que estén unidos y sean solidarios unos con otros. Y seguramente alguno de ellos, alguno de los 10 leprosos, habría oído en alguna ocasión hablar de Jesús. Habría oído, pues, que Jesús era misericordioso, que amaba a los enfermos, que los curaba y curaba incluso a los leprosos. Se ponen en marcha y van a ver a Jesús. Y Jesús los cura a los 10. Y curiosamente sucede algo. Nada más ser curados por Jesús, se produce un cambio en ellos. Un cambio para peor. Bueno, se producen varios cambios. Un cambio para peor es que ya no están unidos. Cada uno sigue su propio camino. Cada uno hace ya la vida por su cuenta. Eso que les había unido en el sufrimiento ya desaparece. Cada uno hace su propio camino. ¿Dónde queda esa solidaridad que ellos tenían? Vuelven otra vez al individualismo. Hacen cada uno su vida por su cuenta. Se olvidan de los demás. Pero no solamente se olvidan de los demás, incluso también se olvidan de Dios. Porque ninguno de ellos vuelve a darle gracias a Jesús que les ha curado. Ninguno de ellos. Cuando tenemos problemas, acudimos a Dios para que nos solucione los problemas. Pero una vez solucionados los problemas, ya nos olvidamos de Dios. Ya, como se suele decir, si te he visto, no me acuerdo. Qué difícil se lo ponemos a Dios. Si Dios no nos concede eso que le hemos pedido, ¿qué decimos? Que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos tiene en cuenta, que Dios no nos ama, que Dios no es Padre. Solemos decir esas cosas. Pero en cambio, si Dios atiende nuestras peticiones, en muchos casos también nos olvidamos de Dios. Una vez que hemos conseguido lo que el Señor nos ha dado,
ya también nos olvidamos de Dios, ya le atribuimos eso que nos ha concedido el Señor a otras circunstancias, a otras causas en la vida, e igualmente nos olvidamos de Dios. Así que qué difícil se lo ponemos a Dios, tanto si nos concede lo que le pedimos, como si no nos concede aquello que le hemos pedido. Y hay un detalle importantísimo que me parece lo central de este Evangelio. Los 10 leprosos son curados, pero solamente uno es salvado. O sea, los 10 curados, salvados solo uno. Lo dice expresamente el Evangelio. En realidad podríamos decir que hay 3 milagros. Hablamos de un milagro de la curación de los 10 leprosos, pero yo me atrevería a decir que hay 3 milagros. El primero de ellos, el que es conocido por todos nosotros. Los 10 leprosos son curados de la lepra. ¿Y cuál es el segundo milagro? Que uno es salvado. El samaritano, el único que vuelve, es el único capaz de reconocer la presencia de Dios en el hecho de la curación. El único que es capaz de reconocerlo. Por eso es salvado, porque reconoce la presencia de Dios, reconoce la acción de Dios en su vida. Y esta experiencia de salvación la tienen muchas personas en su vida. Todas aquellas personas que son capaces de reconocer la presencia de Dios y la acción de Dios en los acontecimientos que hay en su vida, todas esas personas están siendo salvadas por el Señor. Es más, están acogiendo la salvación que el Señor les ofrece. Y este samaritano fue el único que percibió, recibió y acogió el amor de Jesús, el único, y reconoció que Jesús había cambiado su vida. Esa es la auténtica salvación. El agradecimiento es una actitud del corazón, que no todo el mundo sabe reconocer. En la Iglesia tenemos muchísimas personas trabajando desinteresadamente por los demás, sin recibir nada a cambio. Lo hacen por amor, lo hacen por servir a los demás. Por ejemplo, tenemos catequistas que dan la catequesis no a sus hijos, sino a niños que ni siquiera conocen. Después les irán conociendo, pero al principio ni les conocen. Tenemos a los voluntarios de Cáritas, que ayudan también dedicando su tiempo a estas personas, a las personas necesitadas. Tenemos a miembros de cofradías que están en la directiva de las cofradías y también muchos que son hermanos de las cofradías, que también trabajan mucho por la Iglesia. ¿Reconocemos el trabajo de todas esas personas? ¿Somos agradecidos al trabajo que realizan esas personas? Porque muchas veces nos pensamos que esa es una obligación que tienen ellos. No, esa es una obligación que libremente ellos han acogido, pero que nosotros, ya que lo hacen por amor a nosotros, les tenemos que estar siempre muy agradecidos, como este samaritano de la parábola de hoy, que es el único que vuelve de los 10. Así también nosotros tenemos que ser agradecidos con todas las personas que voluntariamente trabajan en la Iglesia. Y el tercer milagro, que seguramente se produciría en el Evangelio de hoy en este samaritano, es que el agradecido suele ser una persona generosa. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque reconoce que tiene necesidad de los demás. Y una persona que reconoce que tiene necesidad de los demás, a la vez también reconoce que los demás tendrán necesidad de él. Y entonces esta persona se vuelve una persona generosa, que sabe compartir y ayudar a los demás. Pues que el Evangelio de hoy nos ayude a todos nosotros a ser solidarios, a no ser individualistas y a ser agradecidos con Dios y con los demás. Que así sea.